tengan que encontrar la derivada de una función compuesta. Entonces, cuando tienen la derivada de una función compuesta, si conocen la derivada de la función externa y la función que está dentro de la composición, pueden combinar el resultado de ambas derivadas para encontrar la derivada de la composición. Y la utilidad de la regla de la cadena es que vamos a poder encontrar derivadas de estas funciones sin necesidad de expandir cada uno de estos polinomios y luego derivar. En algún momento, si el problema es fácil, todavía uno puede animarse a no usar la regla de la cadena, pero si el problema ya es más extenso, como encontrar la derivada de x a la cuarta más 2 a la 10, ahí sí no les recomiendo expander ese producto 10 veces, sino que vamos a utilizar la propiedad de que tenemos una función compuesta y conocemos la derivada de cada una de las funciones que conforman la composición. Entonces ahorita nosotros queremos derivar este problema y tenemos ahorita la única herramienta que sabemos hasta el momento, digamos, podemos usar una regla del producto, pero yo creo que lo más fácil por el momento es simplificar esta función y luego derivar y luego derive. Entonces vamos a expandir esta expresión. ¿Cómo la expandiríamos? Sí, bueno, ahorita no estamos derivando, sino estamos expandiendo. Digamos x a la cuarta más 1 por x a la cuarta más 1. Sí, hay x a la 8. ¿Más 6x a la 4? Sí. Sí, más 1. Entonces, ya ahorita que la expandimos, podemos derivar esta función sin ningún problema. Sí. Más 8 por x al cubo. Entonces lo que vamos a ver es que usualmente no se usa esto, pero ahorita quiero aprovecharme de ver cómo puedo obtener esta forma de x a la cuarta más 1. Entonces lo que puedo hacer es que puedo simplificar y ver si hay como un patrón, porque ahorita no se observa que esta derivada sea el producto de la derivada de dos funciones. Sí, podemos factorizar el 8, también podemos factorizar el x al cubo. Y adentro nos quedaría un x a la cuarta más 1. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque si digamos este 8 lo expreso como 2 por 4, este 4x al cubo parece la derivada de la función que está dentro de la composición. Entonces puedo poner 4x al cubo por 2 por x a la 4 más 1. Entonces ahorita pareciera que si derivo la función que está dentro de la composición y si luego derivo la función que está que forma la parte externa de la composición, observen que aquí estoy derivando un paréntesis al cuadrado. La derivada de paréntesis al cuadrado es 2 por todo lo que está en el paréntesis. Entonces en algún momento es un f' de x. Puedo pensar cómo utilizar esto para mi ventaja, para problemas donde tenga unas derivadas mucho más complicadas. Entonces ahorita observemos que esta es una función compuesta. Y ahorita más que todo me voy a tomar mi tiempo viendo la composición y explicando cómo podemos usar esto en nuestra ventaja. Entonces este yf de x es una función compuesta. Entonces, ¿cuál es la función que forma parte de la función externa de la composición? 2 por x 4 más 1. Sería solo este paréntesis al cuadrado. Entonces la función externa es como que x al cuadrado, mientras que lo que está dentro de la composición es x a la cuarta más 1. Entonces aquí hay una ventaja al reconocer que esta función es una composición. Puedo derivar f' de x, que sería 2 por paréntesis de x, y aquí voy a dejar un gran paréntesis como para decir, bueno, aquí este x necesito reemplazarlo por la función que está dentro de la composición.
y luego tengo que la derivada de g' de x es igual a 4x al cubo. Entonces la idea es que si quiero derivar esta función f de g de x, como que lo que necesito hacer es calcular la derivada de la función externa copio la función interna tal como está y luego multiplico este resultado por la derivada de la función externa. Entonces, bueno, estoy encontrando ahorita la derivada de la composición, entonces esta es la derivada de la composición. Es el producto de las derivadas de cada función que compone la composición. Vamos a poner la composición, la f o g. Entonces ahorita lo que quiero ver es que quiero ver cómo puedo utilizar esto para mi ventaja, y digamos si en algún momento tengo otra función bastante similar a esta, como y a la x es igual a x a la quinta más 8 a la 10, ¿qué haríamos aquí? Volveríamos a expandir este producto a la 10 y derivar, o más que todo empezamos a ver un patrón. Aquí empezamos a ver que hay una f de x que es 4x a la 3, 4x a la 4. Sí, ya estás derivando, sí. Sí, si pueden derivar de inmediato, excelente. Yo ahorita solo quiero visualizar, ok, tengo una f de x que es x a la 10. Y luego una función g de x que es igual a x a la quinta más 8. Y si combino ambas, voy a obtener x a la quinta más 8 a la 10. Entonces ahorita si quiero derivar esta función, siguiendo más que todo esta idea, lo que diría, bueno, encuentro primero la derivada de f' de x. La derivada de f' de x es 10 por x a la 9. Lo único es que en vez de tener un x, voy a tener x a la quinta más 8, porque esta es una composición de funciones. Entonces, luego de hacer este paso de que ya derivé f' de x, puedo multiplicar este resultado por la derivada de g' de x. Y esto es igual a 5x a la cuarta. Entonces, observen que esta regla que tengo aquí es sumamente ventajosa, porque con que solo conozca la derivada de estas funciones, ya puedo encontrar la derivada de la composición. Y más que todo, la dificultad va a estar en visualizar cómo se puede descomponer la composición y cómo puedo ir derivando cada una de las funciones que conforman parte de la composición. Entonces ahorita esta es la idea que vamos a tratar de tener para calcular estas derivadas. Obviamente no nos vamos a poner a escribir cada una de estas partes, a derivar cada una parte, unir el resultado, sino que vamos a tratar de hacer esta visualización. Bueno, primero calculo la derivada de una función externa y luego la derivada de una función interna, y así es como vamos a trabajar la regla de la cadena. Entonces ahí está, solo por que tengo necesidad de escribir la regla de la cadena, la voy a escribir para que observen, digamos, cómo la trabajaríamos. Y es una regla sumamente sencilla, porque les piden primero que todo con muy pocas condiciones. Les piden una función g que es derivable en x, y una función f, y f es derivable en g de x. Entonces la regla de la cadena les va a permitir concluir que
la función compuesta voy a escribirla como f mayúscula es igual a f o g, es derivable. ¿Y a qué sería igual la derivada? Calculo la derivada de la función externa y luego multiplico esto por la derivada de la función interna. Entonces esto es todo. No hay más que hacer. Como les decía, esta regla no es necesario memorizársela. Si en algún momento no pudieron escribir la regla de la cadena, es posiblemente porque ya utilizan esta regla de manera inconsciente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a inmediatamente trabajar ejercicios basados en esta regla, donde lo importante va a ser la visualización, cuál va a ser la función externa y cuál va a ser la función interna. Hay problemas donde es obvio cuál es la función, ¿sí? Solo porque tengo que multiplicar la derivada de f compuesta de g de x, porque no solo vengo y multiplico la derivada de f por la derivada de g. Lo que pasa es que entonces ya uno no tiene la función original. Si uno solo hace f' de x por g' de x, entonces estaría omitiendo toda esta función que está dentro de la función compuesta. Entonces eso sí es algo que vamos a tener que respetar, porque incluso con un contraejemplo podría decirte, bueno, si derivamos esta función como había sugerido, bueno, entonces ponemos 2 por x, que esta es la derivada de x, y luego la derivada de x a la cuarta más 1, lo cual es igual a 4x al cubo. Entonces claramente este no es el resultado de esta regla de derivación. Aquí como que solo está la primera mitad, pero digamos tal vez se pueda dar otra razón, porque desde el punto de vista siempre consideramos esta función de adentro, y otra forma de visualizar la regla de la cadena es por medio de una variable intermedia de derivación. Entonces otra forma de visualizar esta regla es la siguiente. ¿Sí? Sí, con U. Arriba no sería la derivada externa. Sí, gracias, sí, esta es externa, sí. Sí, si no, no tiene mucho sentido. Derivada interna por derivada interna. La única forma que ese problema tuviera sentido es que uno hace la composición de la función con la misma función. Ese es otro problema. Entonces la otra visualización es la siguiente. Observen que puedo decir que y es igual a una función que depende de una variable u, y luego u es igual a una función g que depende de x. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Y depende de u y u depende de x. Entonces si reemplazo u por g de x, vamos a obtener que y es igual a f de g de x. Entonces ahorita vemos de que escribiendo la composición de esta forma llegamos a la misma función compuesta. Entonces ahora lo que quiero hacer es que quiero encontrar dy de x, que al encontrar dy de x voy a encontrar la derivada de la composición. Entonces, ¿cómo encontraría dy de x? Tengo que, como y es función de u, tendría que derivar y respecto a u. Pero aquí todavía no he terminado, ahora tengo que irme a la variable u. La variable u depende de x, entonces ahí puedo derivar la variable u respecto a x. Entonces esta es otra forma de escribir la regla de la cadena, y es la que justifica por qué esta se conoce como la regla de la cadena, porque estamos escribiendo todas estas derivadas como eslabones de una cadena. Si hay más
si la función compuesta tiene más funciones que la conforman, entonces sería dy de u, de w, de w de y, de x, y no terminaríamos hasta que lleguemos a la variable x. Entonces lo interesante aquí es que aquí es igual dy de u, f' de u, mientras que u de x es igual a g' de x. Entonces aquí si reemplazo u por g de x, obtengo otra vez la regla de la cadena. Entonces esta es una mejor explicación de que por qué tenemos el g de x adentro de la composición. Entonces otra vez, externa por interna. Entonces ahorita trabajemos estos problemas. Como les decía, estos problemas no voy a pedir una justificación extensa de cuáles son las funciones que conforman la composición. Si en algún momento ven un ejercicio así en el libro, es tal vez porque ellos, para que se acostumbren a la regla de la cadena, les piden toda esta información. Pero hay veces que yo siento hasta más confuso escribir mucha información, y a veces considero más conveniente empezar a derivar, pero siempre con una visualización previa a derivar la función. Entonces ahorita vamos a derivar algunas funciones. Tenemos varias. Bueno, tenemos este problema, pero yo creo que este problema ya lo hemos trabajado un montón. Entonces trabajemos uno un poco diferente. Entonces digamos, obviamente aquí no vamos a expandir el producto a la 20. Entonces aquí digamos cuál sería nuestra función externa. ¿X a la 20? Sí, x a la 20, sí. O para que no haya confusión voy a decir u a la 20. Y luego nuestra función interna es un u de x es igual a x a la cuarta más x. Entonces aquí tengo mi función interna y aquí tengo mi función externa. Entonces si combino estas dos funciones tendría x a la cuarta más x a la 20. Sí, está al revés, sí, la externa es la u a la 20 y la interna es x a la cuarta más x. Entonces ahorita, digamos, derivo cada una de estas funciones. 20 por u a la 19 para la externa. Y para la interna voy a derivar x a la cuarta más x. 4x al cubo más. Entonces luego, ¿cuál será? ¿Qué sería igual a esta derivada? La derivada de la función externa, 20 paréntesis a la 19, y aquí obviamente va la función u por 4x al cubo más 1, y adentro de esta potencia 19 iría la función interna de nuestra composición. Entonces esto sería la derivada. Ahora aquí hay que tener un poco de cuidado porque aquí la derivada tiene dos términos. Entonces uno no puede escribir simplemente 4x más 1 porque entonces el más 1 no tendría el 20 por x a la cuarta más x a la 19. Entonces tendríamos que usar un paréntesis para indicar que aquí tenemos toda la g' de x. Pero el 20 multiplica el 4x. Sí, el 20 sí. Bueno, aquí se podría simplificar esto a 80 por x al cubo más 20. Eso es una pequeña simplificación, no muy útil, pero va a hacer el problema un poco más fácil va a ser más corta su respuesta. Entonces aquí, esto es todo lo que podemos hacer con este problema. Entonces todos estos problemas van a ver que tienen una estructura bastante similar. Entonces poco a poco voy a ir abandonando esta
este detalle de externa e interna, y después solo nos vamos a ir a derivar funciones. Entonces digamos, aquí la externa sería una x a la quinta o un u a la quinta. Entonces la externa es f de u a la quinta. Mientras que la interna, vamos a ver si se mira este marcador. Ah, sí se mira. Es simplemente 5x al cuadrado más x. Pero igual, ¿cuál es la derivada de esta función? Empecemos siempre con la externa. 4. Ajá. Bueno, sería... Sí, 5 por... Ajá. A la 4, ajá. Por... Y ahora ya podemos derivar la interna. Más 1. Y cuidado con el paréntesis otra vez. Entonces aquí, como pueden ver, no hay para más. Digamos, comparado con la regla del cociente, algebraicamente esta regla es más fácil. Ahora lo que es más complicado de esta regla respecto a la del cociente es que puede que para algunos problemas la visualización de la composición de funciones sea un poco difícil. Una pregunta. Sí. Siempre, o sea, tenemos que poner para la externa e interna. No, esto es solo una ayuda o como se conoce en inglés, un visual aid, una ayuda visual. Si no termina uno nunca. Ahora aquí les tengo un problema un tanto interesante, porque posiblemente a algunos de ustedes se les ocurrirá hacer una regla y a otros otra. Aquí es donde se empieza a complicar un poco la regla de la composición de las funciones. Entonces digamos, aquí como uno la mira a primeras, uno pensaría que uno puede utilizar una regla del cociente, pero hemos visto que la regla del cociente es sumamente tediosa y se puede tener un camino más fácil si esta función se reescribe de otra manera. Entonces ahorita, ¿cómo podríamos reescribir esta función para utilizar una regla de la potencia? Sí, para arriba. Sí, a la menos 3. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí ya solo tengo una composición de dos funciones. Igual aquí tenía una composición, pero inicialmente como está aquí el problema, primero tenía el cociente y luego tenía la composición, mientras que aquí ya solo tengo la composición. Entonces tenemos un u a la menos 3 y la derivada de x al cuadrado más e a la x. Entonces, ¿sí? Sí, se puede, encontraría la derivada de 3, que es 0, por esta función, menos la derivada de esta función por medio de la regla de la cadena por 3 dividido esta función al cuadrado. Al final se obtiene la misma respuesta, pero va a ser necesario hacer un álgebra, mientras que con la regla de la cadena no es necesario hacer ni nada de álgebra. Simplemente calculo la derivada de la función externa. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función externa? Menos 9. Sí, menos 9. La evalúo en la función interna, x al cuadrado más e a la x. Luego, ¿cuál sería la nueva potencia? Menos 4. Y aquí ya terminé o tengo que continuar derivando. Simplifica la derivada de... Sí, la derivada de la función interna. Ajá. Sí, más e a la x. Y eso sería todo. Sí. Podemos hacer eso. Menos 9 por 2x más e a la x dividido x a la cuarta más e a la x a la cuarta.
Entonces podemos hacer esto sin ningún problema. Esta respuesta es un poquito más compacta. Ahora esta con la regla del cociente va a ser un poquito más interesante, pero al fin, ¿sí? Ajá. ¿Me escribió bien lo de abajo, no? X a la cuarta más C a la X dividido 4. No, a la cuarta. Sí, porque ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos como un 1 dividido X al cuadrado más C a la X a la cuarta. Si lo pasamos al denominador, la potencia ahora pasa a ser positiva. Le cambiamos el signo. Y aquí, como pueden ver, este problema no se puede simplificar más. Entonces ahorita van a haber problemas más interesantes porque, digamos, aquí la función exponencial estaba dentro de la composición. Pero ahora, ¿qué sucede si va a haber una función adentro de la base del exponente? ¿Vamos a poder derivar estas funciones o no? ¿O qué problema vamos a tener? Entonces ahorita observen que tenemos un nuevo problema. Sabemos cómo derivar la función exponencial. Aquí no lo van a creer, pues la función interna en realidad va a ser cuál es la función que forma parte del exponente. Entonces observen qué está pasando aquí. F de u es igual a e a la u. Y u es igual a t al cuadrado más 3t más 8. Entonces, si sustituimos u por t al cuadrado 3t más 8, vamos a obtener et al cuadrado más 3t más 8. Entonces, ¿por qué escribir la de estas dos funciones de esta manera? Porque si utilizamos la regla de la cadena, la derivada de s respecto a t es igual a la derivada de esta función f respecto a u por du por dt. Entonces derivamos la función exponencial tal como está y luego derivamos el exponente. Entonces esta también vamos a poder encontrar con la regla, esta derivada la vamos a poder también encontrar con la regla de la cadena. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora, derivo la función externa. Aquí la función externa es e a la u. Y la función interna es todo ese t al cuadrado, sí, 2t más 3t. Entonces aquí van a ver que al derivar la primera parte, la primera función externa, como la derivada de la función exponencial es la función exponencial, entonces simplemente escribo e a la u, pero reemplazando u por su exponente original. Entonces esta es la derivada de la función externa. Luego multiplico esto por la derivada de la función interna, 2t más 3, y aquí esto sería todo. Entonces aquí solo tenemos que acostumbrarnos un poco a trabajar las derivadas de estas funciones compuestas. Logaritmos y funciones trigonométricas también nos van a dar un punto de vista un poco diferente para la regla de la cadena. Pero igual vamos a ver que la idea es la misma, es identificar dos funciones que conforman la composición e ir derivando cada función y multiplicando el resultado. Aquí tengo otros dos problemitas más de esta parte. Ahora uno de ellos involucra la derivada de seno, que les había mencionado que la derivada de seno es coseno. Todavía no he comprobado esa derivada, pero es una derivada fácil de recordarse. Entonces aquí tengo algo bien interesante. Aquí tengo una composición de f con g y aquí tengo una composición de g con f. Entonces vamos a ver que esas dos, el orden de la composición importa, no solo porque la composición va a ser diferente, sino que también porque sus derivadas van a ser diferentes. Entonces ahí está cómo derivo esta función. Podemos empezar derivando e a la seno de teta.
Y aquí, sí, coseno, pero nos va a faltar algo más. Entonces miremos qué es lo que nos falta. Necesito primero derivar la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de esta función exponencial? Sí, e a la seno de teta. Entonces ya que ahorita derivé la función exponencial, puedo proceder a calcular la derivada del exponente. Entonces la derivada del exponente aquí es igual. Sí, coseno. Entonces terminé ya aquí o necesito continuar derivando. Sí, entonces la que continúo derivando ahora es la derivada de seno de e a la teta respecto a teta. Entonces, ¿cómo derivo esta función? La externa aquí es seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Entonces, ¿escribo aquí coseno de teta o escribo? Sí, coseno de a la teta. Entonces, aquí sí vale la pena escribir un paréntesis porque... no, sería solo coseno. La que tiene menos coseno es la derivada de menos seno. Pero sí, digamos, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, luego derivo e a la teta. Entonces aquí se es derivada de externa por interna y aquí sigue siendo derivada de la función externa. ¿Sí? Digamos, el seno se puede poner de derivar de primero, si se derivar e a la... Sí, se puede. Hay varias personas que como escriben esta regla el exponente es, por ejemplo, como las constantes se pueden confundir con el exponente. Lo que hacen varias personas es, bueno, quiero encontrar la derivada de a la x más seno de x. Entonces varias personas lo que hacen es que primero derivan el exponente, 1 más coseno de x, y luego multiplican este resultado por la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial. Está bien, pues sí, esto es correcto. Sí, el orden no importa. En cierta forma prefiero esto, porque van a haber algunos problemas que si uno escribe la potencia muy grande y ese término está muy junto a la potencia, uno creería que esto es e seno de teta por coseno de teta, mientras que aquí hay menos ambigüedad. Claramente esta es una función que está multiplicando a esta función exponencial. Ahora un problema sumamente interesante es encontrar la segunda derivada de esta función. Hay que usar regla del producto y después regla de la cadena. Es un problema sumamente interesante de derivar. Entonces tengo un último problema que suena como un problema de economía por el tipo de variables que estoy escribiendo. Pareciera una función de oferta o una función de demanda. Muy bien. Entonces aquí con este problema solo tenemos una complicación, es ¿qué hacemos aquí? Son 2 cadenas. Podemos hacer 2 cadenas, pero hay una forma un poco más práctica. Sí, a las 5/4, sí, porque recuerden que la raíz cuarta de una función que está elevado a la 5 utilizando propiedades de exponentes es 5 a la 1/4. Entonces puedo multiplicar exponentes. Entonces si hago esto me voy a facilitar un montón, pero igual pueden hacer la derivada de la composición de 3 funciones. Es un problema largo, pero igual es válido. Entonces observen qué ventaja tengo con esta expresión. Identifico claramente las 2 composiciones. Es una Q. Vamos a tratar de escribir todas estas como Q's con una barra aquí. Q, 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 Q. Entonces ya nos quedamos con nuestro tradicional ejercicio de la regla de la cadena. ¿Cuál sería la derivada de P respecto a Q? Podemos empezar con derivando la función externa. ¿Cuál es la derivada de la función externa? Sería 5/4. Sí, tenemos un 5/4.
y vuelvo a copiar todo esto. Y luego, ¿cuál sería la nueva potencia de esta función? Sí, un cuarto. ¿Ya terminé o todavía necesito derivar un poquito más? Por lo de adentro. Sí, por lo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro, ¿a qué sería igual? 9q al cuadrado más 2, ajá. Esta va a costar un poquito, pero recuerden que la potencia siempre... Sí, partido q a la 2, sí. Lo voy a escribir como más q a la menos 2. ¿Por qué lo escribí como más q a la menos 2? Al bajar este exponente, menos 1 por menos 1 nos da más. Y luego el exponente de la nueva función potencia tiene que bajar en un grado. Entonces menos 1 es igual a menos 2. Entonces, como pueden ver, esto es todo. O sea, no... Más problemas que podemos ver de la regla de la cadena van a seguir, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste en la E? O sea, de derivada. ¿De cuál? De abajo. Esta. ¿De cómo pasas? Ajá, ¿cómo lo hiciste? Ah, la derivada de seno es coseno. Ajá. Entonces escribo coseno evaluado en e a la teta y luego calculo la derivada de a la teta. Y la derivada de a la teta es e a la teta. Entonces aquí no hay para más. Pero ¿cómo es la f' de x? Que es 1 más coseno por x por e. ¿Esto es de otra función? Sí, es que son dos funciones. Sea la seno de teta, su derivada es esta. No. Sí. Es que dice f de x igual a acá al lado. Ah, esta otra, más x más seno de x. Ah, ok, sí. Bueno, aquí primero encontré la derivada de a a la x. La derivada de a a la x más seno de x es e a la x más seno de x. Y luego multipliqué esto por la derivada del exponente, que es la función interna. Entonces aquí es igual a la derivada de x más seno de x. Sí, es que lo que hice es que el orden lo escribí diferente. Primero derivé la función interna y lo multipliqué por la función externa. Entonces una ventaja que tienen con la regla de la cadena es que pueden ya sea encontrar esta derivada como f' de g de x por g' de x, o pueden encontrar primero la derivada de la función interna y multiplicarlo por la derivada de la función externa. Aquí afortunadamente estas operaciones son conmutativas, entonces no importa que derive primero, pero siempre y cuando derive tanto la función externa como la interna. Entonces ahorita vamos a ir viendo derivaciones de composiciones más complicadas, pero igual la idea va a seguir siendo la misma. Vamos a tener que identificar cada una de las funciones que está formando la función compuesta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una triple composición. Entonces ahora tenemos tres funciones. Tenemos una función interna f, externa f. Luego una función intermedia, por así decirle, intermedia g. Y una interna, la que está hasta lo más adentro, es la función h. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero derivar esta función. Entonces, ¿cómo encontraríamos y' de x? Vamos a tener que usar dos cadenas. Entonces ahorita tengo un f.
Ajá. G' por H y sobre eso prima. Entonces ahorita lo que hago en un primer paso es derivo la función más externa de todas. Lo único es que ahora en vez de tener f' de h de x o de g de x, voy a tener que escribir esto como f' evaluado en g y posteriormente g es evaluado en h de x. Entonces ahorita tengo un camino largo, pero poco a poco voy a ir haciendo este problema. Pero ahorita lo que queda pendiente es encontrar la derivada de la función que está de la función que está dentro de la composición de f con g y con h. Entonces ahora tengo que derivar gh de x. ¿Cómo derivaría gh de x? Aquí es igual a la derivada de g evaluada en h de x. Es una regla de la cadena. Derivo ahora la función más externa entre estas dos. La más externa entre estas dos es g. Entonces escribo g', pero como seguimos teniendo una composición adentro de esta, tengo g' por h de x de h, sí. Entonces ya finalmente lo que van a ver es que van a ir derivando cada función que conforma la composición y eventualmente van a llegar a la función más interna, y cuando lleguen a la función más interna es cuando ya este problema está resuelto. Entonces obviamente esta regla es más elaborada, pero en realidad observen que no es necesario memorizarse esto, sino más que todo el esquema. Bueno, tengo una función externa, tengo una función intermedia y luego una interna. Entonces lo que necesitan ir haciendo aquí es ir derivando cada una de estas poco a poco. Entonces ahorita podemos hacer problemas con esta triple composición. Sí. Para la expansión se hace de la externa a la interna. Sí, de la externa a la interna. Uno empieza derivando la más externa, luego uno se va a la siguiente más externa y así uno continúa derivando hasta que uno llega a la interna. Aunque aquí el orden también no importa, yo creo que pueden empezar derivando la interna, luego la intermedia y luego la externa. Pero este esquema es un poquito más fácil de ver. Entonces ahorita esta regla se puede visualizar de la siguiente forma. Y es igual a f de u es igual, digamos, a un g de w, por decir otra variable. Y luego w es igual a h de x. Entonces lo que queremos hacer ahorita es que queremos encontrar dy de x. Entonces aquí es igual dy de x. La derivada de y respecto a u. Pero aquí ya terminé o tengo que continuar derivando. Tengo que derivar u respecto a w. Pero aquí ya terminé o tengo que continuar derivando. Observen que quiero encontrar la derivada respecto a x, no respecto a w. Ajá. Entonces observen algo curioso con estas reglas es que como que pudiéramos cancelar estos términos. Obviamente no los vamos a cancelar porque si los cancelamos pierdo todos los pasos de derivación. Pero esta es una forma de verificar que si escribieron bien la regla de la cadena para un problema en particular. Sí, se van intercalando, sí. Entonces ahorita tenemos un poquito más de problemas. Sigamos haciendo estos problemas. Podemos volver a hacer el problema F y pensarlo como una triple composición. Entonces ahorita vamos a derivar otra vez P de Q. Pero sin reescribirlo como
una potencia de 5 cuartos. Obviamente esta forma como voy a encontrar esta derivada no es la recomendada, pero igual ¿cómo la haríamos? Primero encuentro la derivada de paréntesis 1/4. Luego obtengo la derivada de paréntesis x a la quinta y eventualmente encuentro la derivada de 3q al cuadrado más 2q menos q a la menos 1. Entonces empecemos este problema. ¿Cuál sería el primer término que tendría? ¿Cuál es la derivada de esta función a la 1/4? ¿Se recuerdan de la regla de la potencia para funciones como... Sí, la raíz cuarta. Y vuelvo a copiar todo esto. 3q más 2q menos q a la menos 1 a la quinta. Y luego, ¿cuál sería la nueva potencia de esta función? Paréntesis a la 1/4. Sí, menos 3/4, sí. Es aquí. Ya vamos, pero ahora les tengo unas malas noticias. Ahora tengo que derivar toda esta función a la quinta. Sí. Porque una raíz enésima se puede escribir como una potencia 1 sobre n. Es que eso es lo mejor. Es que obviamente esta idea que tengo aquí es una forma como en realidad podemos hacer este problema como una sí. Sí. Sí, porque obviamente como pueden ver esto es pesado y al final si trabajan el álgebra y suman estos dos exponentes vamos a tener exactamente la misma respuesta que tuvimos con anterioridad. Entonces ahí está, bueno, ni modo, tengo que derivar esta función que es una función polinomial de grado 5 y todavía no he terminado porque tengo que ahora en esta etapa tengo que derivar esta función que es la más interna. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función más interna? 9q al cuadrado más 2 más q a la menos 2. Entonces hasta aquí ya termino. Entonces, como van a ver respecto a la respuesta que teníamos, vamos a tener la misma respuesta. Lo único es que tengo que sumar estos dos exponentes, menos 3/4 por 4. Yo creo que tenemos 16/4 menos 3/4, 13/4. Y que inicialmente yo creo que teníamos 1/4. En la respuesta del problema F. Sí, la respuesta se mira a primeras un poco diferente. No, aquí ya vi qué pasó aquí, porque observen que para simplificar esta respuesta tengo que multiplicar estos exponentes. Entonces tengo 5/4 por 3q al cubo más 2q menos q a la menos 1 por menos 15/4 por 5, pues escribamos aquí el por 5. 3q al cuadrado más 2q menos q a la menos 1 a la 16/4 por todos estos términos, 9q al cuadrado más 2q más q a la menos 2. Sumo estos dos exponentes y tengo el 1/4 que tenía inicialmente. Y con este paso de álgebra, yo creo que ya se convencieron ustedes que no es bueno usar una triple composición de funciones a menos que sea necesario. Más 2 más q a la menos 2. Entonces, obviamente este no es el mejor problema para... Sí, lo pongo a hacer como 5/4. Sí, 5/4 es lo mejor. Porque observen que con 5/4 la derivada ya sería esta de entrada.
y no hay necesidad de hacer este triple producto. Esto solo es para ilustrar la regla de cómo se da una composición de tres funciones. Entonces esto es lo mejor. Pero aquí les tengo otro problema que sí, desafortunadamente no vamos a poder hacer una sola regla de la cadena. Aquí vamos a tener que hacer múltiples reglas de la cadena. Uy. Sí, este es otro problema. Porque 4, como lo quiero sumar con el menos 15 cuartos, tendría menos 15 cuartos más 4, es menos 15 cuartos más 16 cuartos. Entonces aquí les tengo otro problema más interesante. Entonces, ¿qué dificultad observan aquí? Tenemos en realidad, sí, una triple composición. La función que está hasta adentro es 2x al cuadrado más 1. Entonces esta es como la h de x. Luego la función intermedia, si reemplazamos estas 2x al cuadrado más 1 por x, sería igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y por último, la función más externa va a ser una raíz cuadrada. Entonces aquí, si hacemos la composición de f con g con h, vamos a llegar a esta función. Entonces mantengamos esta idea y vamos a ir derivando cada una de estas funciones. Lo que sí es que vamos a tener cuidado de que para cada una de estas derivadas no escribo x, sino escribo todas las otras dos funciones, todas las otras funciones que estén adentro de esa composición. Entonces ese es un problema largo, pero si lo hacemos bien no hay tanta complicación. Entonces empecemos derivando la raíz cuadrada. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Un medio. Y si, bueno, vamos a escribir todo esto adentro de la raíz cuadrada. 2x al cuadrado más 1 a la cuarta menos 2 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado, todo a la menos 1 medio. Lo pueden escribir en el denominador y con esto se ahorran un poquito de espacio. Pero aquí no he terminado porque todavía me falta. Entonces aquí es igual la derivada de lo de adentro. 4 por 2x al cuadrado más 1 a la 3. Y aquí les doy chance ya sea poner aquí el por 4x, o lo que podemos hacer, estas funciones internas las derivamos hasta el final. Ahí no hay que distribuir el 4 dentro del... Se puede distribuir. Ahí digamos lo que voy a hacer, voy a aplicar esta regla literalmente como nos la dieron. Entonces, ahorita solo derivé la función intermedia. 4 por 2x al cuadrado más 1 al cubo menos 4 por 2x al cuadrado más 1 a la 1. Pero todavía no he terminado porque no he derivado. Que son la misma función. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x al cuadrado más 1? Sí. Y esto sería todo. Ahora, si en algún momento ustedes ya tuvieron este paso instintivo de dividir esta función, de derivar esta función como 4 por 2x al cuadrado más 1 al cubo por 4x, eso también se toma como una respuesta correcta, porque obviamente aquí se puede distribuir este 4x. Sí, la última. Incluso en cierta forma lo que más les recomendaría es ir, si estas derivadas son sencillas, irlas derivando en vez de andar pensando en cuál es la triple composición, porque van a haber otros problemas donde sí nos va a ser preferible ir derivando poco a poco, y uno de ellos es, por ejemplo, este. Vamos a volver a escribir esta raíz cuadrada, pero va a tener un 8x al cubo más x a la 5
Muy bien. Entonces miremos cómo derivaríamos esta función. Entonces, ¿cómo derivaríamos esta función? Ajá, un medio, tenemos un medio, sí. Ajá. Sí, a la negativa un medio. Y luego por la derivada de todo esto de adentro. Entonces, como es un por la derivada de todo esto de adentro, voy a poner estos paréntesis. Entonces, por solo el que está primero. El 5 por Sí. x3 más x. Pero también sería más la derivada de este, más la derivada de este. Entonces empecemos con este. Empecemos tomando la derivada de la primera función. La derivada de la primera función. Ajá. A la cuarta. Y terminé aquí o tengo que continuar derivando. Y el más 0, que eso no es necesario ponerlo, pero solo para ilustrar de que derivé cada una de estas funciones. Entonces aquí, si quieren pensar cuál es la composición, es un poco complicada. Esta no es exactamente una composición de 3 funciones. Porque si no, el 8x al cubo más x tendría que estar adentro de este cuadrado también, lo cual no está. Entonces tenemos este problema de... Seguimos teniendo más problemas de derivación, se tienden a volver un poco repetitivos, pero sigámoslos haciendo. Ahora aquí hay uno un poco curioso. O sea, ahí se queda, no hay que derivar. No. Bueno, es que ya derivamos todo. Bueno, aquí sí, buena observación, nos faltó la derivada del 8x al cubo, sí. Entonces vamos a quitar este 0 que es... Bueno, incluso es peor, porque no solo tenemos que derivar 8x al cubo, sino 8x al cubo más x. Entonces aquí nos faltó 24x al cuadrado más 1. Entonces, y luego solo tengo que agregar el más 20x. Así que, qué bueno que viste eso, porque si no, nadie lo hubiera visto. Muy bien. Entonces tengo este otro problema. Este problema es un poco curioso. ¿Cómo lo derivaríamos? Aquí es donde vienen a entrar un poco las propiedades de las funciones seno. Esto se puede pensar como una regla de la potencia, porque tendríamos, aquí recuérdense que generalmente usamos, cuando estamos escribiendo seno al cuadrado, voy a poner aquí de u, seno al cuadrado de u es seno de u por el seno de u, lo cual es igual al seno de u al cuadrado. Entonces esa es otra forma de escribir seno de u al cuadrado, seno al cuadrado de u. Entonces si lo escribo de esta forma, podemos visualizar claramente cuál es cada función que forma parte de la composición. Entonces aquí lo que necesito es reescribir esta función de la siguiente manera. El cuadrado va hasta afuera, seno de x a la 1 medio. Y luego todo esto elevado al cuadrado. Entonces observan aquí la triple composición. Primero tenemos el cuadrado, después tenemos seno y después tenemos x a la 1 medio. Entonces empecemos a derivar. Entonces aquí es igual a la primera derivada, que es una función cuadrática, 2 por seno, y luego tengo que escribir seno de x a la 1 medio. Y eso sería la 1, lo cual no es necesario, pero aquí se mira claramente que usamos y derivamos la función más externa. Luego tendría que derivar seno, pues seno de x a la 1 medio. ¿Cuál es la derivada de seno de x a la 1 medio?
La derivada de seno es coseno. Entonces luego tengo x a la 1 medio. Pero ya terminé aquí o todavía tengo que continuar derivando. Tengo que derivar x a la 1 medio. Ajá. Entonces digamos esto sería todo. Esta derivada en cierta forma me gusta más que esta otra, estas dos anteriores, porque estas dos anteriores son muy tediosas. Y la idea no es hacer problemas tediosos. Y bueno, aquí no se haría la del producto porque no tenemos un producto de funciones. Aquí tenemos una triple composición. Ahora, donde sí tendrías que hacer una regla del producto, incluso sería un triple producto, sería si quisieras encontrar la derivada de esta función. Porque tenemos la función seno de x a la 1 medio, la función coseno de x a la 1 medio y luego la función 1 medio por x a la menos 1 medio. Pero aquí solo es una función al cuadrado, luego seno y luego x a la 1 medio. Entonces aquí tengo más problemas, pero todos estos problemas son mecánicos. Los podemos hacer solo porque hay un montón de ellos. Y como pueden ver, la regla de la potencia se puede combinar con otras reglas. Entonces vamos a continuar derivando. Puedo escribir este problema un poco más fácil porque el que tengo en las notas es sumamente tedioso. Y este por sí ya es suficientemente tedioso. Entonces observen aquí, me dicen qué dificultades miran. Primero, ¿qué tendríamos que usar? ¿La regla de la cadena o la regla del producto? Primero el producto, porque observen que hay aquí hay una función et al cubo y luego esta función seno. Entonces obviamente aquí tenemos u por b. Entonces utilicemos primero la regla del producto y luego la regla de la cadena para cada una de estas funciones. Entonces muy bien. Empecemos derivando la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Et al cubo y ¿por cuál derivada? ¿Qué me falta algo? Me falta la derivada del exponente. Porque aquí es cadena, aquí sí ya apliqué cadena. Entonces la derivada de et al cuadrado es et al cubo es et al cubo por la derivada de et al cubo. Entonces aquí está u', que ese es el paso de la regla de la cadena. Luego copio la función seno tal como está. Más. Y ahora en esta etapa copio et al cubo tal como es. Sin tanto cambio. Pero ahora tengo que derivar seno de 4t al cubo más 1 sobre t. Y todo esto está dentro del seno. Entonces, ¿cuál es la derivada de este seno? Coseno. Sí, coseno. Vuelvo a copiar todo esto. Y luego me falta algo o ya tengo la respuesta. Sí. Ajá. Entonces aquí cuál sería la derivada de 4t al cubo más 1 sobre t. Ajá. Sí, menos t a la menos 2. Excelente.
Ahora, lo que pueden ver con muchos de estos problemas es que estas son funciones muy inusuales. Posiblemente no tengan ninguna aplicación práctica. La única razón por la que escribí estas reglas, esto es haciendo estas funciones, es que aquí podemos ir viendo cómo ir aplicando cada una de estas reglas paso a paso. Entonces aquí seguimos entreteniéndonos más con estos problemas extraños. Ahora este problema que estoy escribiendo aquí va a ser un candidato para una regla de derivación que es un poco más fácil, ¿sí? Porque ahí se ¿Dónde multiplique qué? ahí, Sí, aquí no, sí es cierto, aquí me faltó el signo. en el otro. Sí, es cadena. La regla del producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Pero ¿por qué Eso es el producto, ¿no? Ah, dos veces Entonces, cadena. v? O sea, porque está la Ah, y aparte está la derivada. Sí. Del lado derecho. V prima. Ajá, la v prima. O sea, B prima es todo esto. Entonces la derivada de seno es coseno. Todo esto por la derivada de 12t al cuadrado menos t a la menos 2. Si cuesta familiarizarse un poco con esta regla un poquito, pero es todo esto. Y una cuestión, este coseno está por su cuenta, entonces este 12t al cuadrado menos t a la menos 2 no forma parte del coseno, está afuera. Entonces ahora tratemos de hacer esta. ¿Qué dificultad miran con esta? Es una cadena y una regla de cadena. Sí, cadena y cociente. Entonces este es un problema un poco tedioso, pero estos son los problemas que evalúan como si conocen las reglas. Pero en el examen no harán tan fácil. Bueno, estos tienen buen nivel de dificultad. O sea, yo no consideraría estos como problemas fáciles. entonces no lo entiende. No, o sea, yo no los consideraría como fáciles. O sea, si alguien piensa que esos son problemas fáciles, wow. Conocen muy bien las reglas de derivación. Entonces, ahorita como pueden ver, todavía no he terminado. Tengo que hacer un paso en la regla de la cadena. No, de la regla del cociente. Entonces, lo que estoy escribiendo aquí, estoy empezando a escribir la regla del cociente. Derivo la primera función por la segunda. Luego menos la derivada de la segunda función, que es yo creo que simplemente un 4t, por la primera función, dividido la segunda función al cuadrado. Entonces yo creo que este era el famoso ABA. Muy bien. Y esto sería todo. Se puede simplificar un poco, pero no tiene tanta gracia simplificar este problema. Es posible que para varios problemas de derivaciones, si al ejercicio no vamos a verle más utilidad, como encontrar donde la tangente es horizontal o una segunda derivada, no se les va a pedir simplificar, sino simplemente evaluar la derivada. Entonces aquí está el paso de la cadena y aquí está el paso de la regla del cociente. Todavía tenemos aquí unos problemas más. No sé si quieren hacer un problema de una recta tangente o si quieren encontrar cuál es la derivada de una función exponencial de cualquier base. Entonces tenemos ahorita la opción de recta tangente
o la derivada de 10 a la x. 10 a la x. Podemos hacerlo, sí, tratemos de sacar la derivada de 10 a la x. Entonces ahí está, para encontrar las derivadas de estas funciones, vamos a usar la siguiente información. Sabemos que la derivada de a a la x es igual a e a la x. Ahora, hay una forma mucho más bonita de encontrar las derivadas de estas funciones exponenciales. Entonces esta función exponencial es una función exponencial generalizada. Aquí ya puede ser cualquier número real, pero siempre tiene que ser constante. Entonces puede ser 2 a la x, 4 a la x, 10 a la x. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podemos reescribir esta a la x como una función exponencial natural. Entonces hay una propiedad que no he trabajado mucho ahorita con funciones exponenciales, pero nos dice que x es igual a e a la ln x, porque la derivada y la función exponencial se cancelan. Pero eso lo está sacando la guía o... Ah, no, esta es una propiedad de funciones exponenciales y logaritmos. Y esto solo lo estoy haciendo a propósito para reescribir este a la x de otra forma. Entonces observen qué está pasando aquí. Esta x en realidad puede ser cualquier número. Entonces lo voy a escribir incluso de esta otra forma para hacerlo más sugestivo. Este espacio es igual a e a la l al logaritmo natural de espacio. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a escribir a la x de esta forma. Entonces si ahora a la x es el espacio, ¿a qué es igual si utilizo esta propiedad? De a la x. Entonces aquí uno puede decir, pero esta función se mira más complicada, o sea, era más fácil tener a la x y aquí tengo e a la logaritmo de a la x. Sí, este es ahora el exponente, el logaritmo de a la x. Ah, sí, entonces quieren bajar el exponente, bajemos el exponente. Ah, entonces observen qué propiedad bien bonita. Entonces van a ver que en algunos libros les van a escribir que a a la x es igual a la e a la x por el logaritmo de a. Y esta ecuación nos permite saltar de cualquier función exponencial a la función exponencial natural. Pero aquí hay una gran ventaja. No puedo derivar a la x, pero sí puedo derivar e a la x por el logaritmo de a. Y lo único que tengo que utilizar aquí es la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar a la x. Pero como estas dos ecuaciones son iguales, voy a derivar mejor e a la x por el logaritmo de a. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de a la x por el logaritmo de a? Es la misma función exponencial, porque la derivada de cualquier función exponencial es la función exponencial. Entonces aquí nuestro exponente es x por el logaritmo de a. Entonces vuelvo a copiar la función exponencial, pero se multiplica por x a la logaritmo natural. Bueno, se multiplicaría por la derivada de x por el logaritmo de a respecto a x. Ahí son dos funciones. Entonces la derivada del exponente es solo el logaritmo de a. Entonces ahorita ya casi tenemos la respuesta. Como no nos gusta trabajar con esta forma porque cuesta saber realmente qué es a a la x, ahora vamos a regresar y vamos a escribir que e a la x logaritmo de a es igual a a la x. Entonces este paso que hice acá justifica por qué la derivada de a la x es a la x por el logaritmo de a. Y
algo que es bonito de esta regla es que justifica por qué nos gusta trabajar con el logaritmo, con la función exponencial natural. Porque como ln de e es igual a 1, entonces la derivada de a a la x es igual a e a la x. Si tenemos otra función exponencial, siempre que derivemos vamos a tener que agregar el logaritmo de la base de la función exponencial. Entonces, por ejemplo, con 2 a la x, ¿cuál sería su derivada? 2 a la x. Pero nos va a faltar algo. Por el logaritmo de 2. Entonces esto es sumamente tedioso. 2 a la x por el logaritmo de 2. La derivada de 10 a la x es igual a 10 a la x por el logaritmo de 10. Entonces, ¿quieren terminar con algunos ejercicios sencillos de estas funciones exponenciales? Para terminar de cubrir la regla de la cadena. Veamos aquí todavía nos queda tiempo para entretenernos un poquito más. Entonces observen que esta regla de la cadena es respetable incluso sin meterse a tantos problemas de funciones trigonométricas. Eso vamos a escribir las dos derivadas que quiero hacer aquí. Muy bien. Y con estos dos terminamos. Entonces, ¿cómo derivamos el primero? Esta función se trata como la función e a la x. Lo único es que hay que agregar un logaritmo de 5. O sea, es como la de arriba. Sí, es como la de arriba, sí. Sí, 5x por el logaritmo de 5. Lo único es que tenemos este exponente, pero después podemos derivar el exponente. Bueno. Ajá. 5 Ajá. coseno de... Ah, bueno, aquí sería 5 a la seno de x al cuadrado por el logaritmo de 5. Ajá, por el coseno, ajá, de x al cuadrado por 2x. Entonces observen que hice aquí, derivada de la función externa derivada de la función intermedia o la derivada del exponente por la derivada de la función más adentro, más interna, porque todavía el exponente tiene una función adentro. Este es un poquito más fácil. 10 Ajá. 2 raíz de 1. Sí. Ajá, 10. Y escribo este exponente tal como está. Logaritmo de 10. Ajá. La derivada. 1. Ajá. Por 2 dividido 2. U más 1 a la menos 1 medio. Y obviamente todavía nos quedaría derivar u más 1, pero la derivada de u más 1 respecto a u es 1. Entonces, si no ponen este 1, está más que bien. Entonces, yo creo que la hoja de trabajo que todavía les tenemos pendiente va a tener algunos problemitas de la regla de la cadena. Entonces, como pueden ver, este tema no es complicado, pero aquí la visualización ya se va volviendo más... terminé el tiempo. Espero que les haya gustado. Ejercicios donde tienen que hacer derivación por hacer derivación, sí van a encontrar estas funciones extrañas. Ahora ejercicios que son aplicados, no, las funciones van a ser mucho más accesibles. Lo que pasa es que tenemos que familiarizarnos con la regla de derivación.
Muchas gracias, fiscal. Gracias, ya. Adiós.